Muy bien, hermanos, gracias le damos al Señor Jesucristo por la bendición de reunirnos otro día del Señor, otro domingo. Vamos a revisar nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Vamos a tener el mensaje de esta mañana en estos dos versículos y vamos a estar revisando otros versículos de apoyo para poder entender, para poder comprender, hermanos, el mensaje de esta mañana. Entonces estamos en Colosenses capítulo 2 de Colosenses, versículos 11 y versículo 12. Todos, hermanos, con nuestras Biblias en la mano para leer la palabra del Señor. Antes de leer, quiero constatar que todos lo tengamos ya ubicado, hermanos, en nuestras Biblias. ¿Lo tenemos todos? Muy bien, hermanos, muy bien. Bien, entonces dice el Señor en su palabra. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hasta aquí, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Y vamos a orar para pedir que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento. Acompáñenme, hermanos, en una oración. Padre bueno y misericordioso, te alabamos y exaltamos tu nombre por tu gran amor y compasión. Señor, gracias por darnos tu palabra. Y a través de tu palabra, Señor, nosotros podemos oír tu voz. Tú eres nuestro pastor y tú dices, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Queremos seguirte cada día en nuestras vidas, escuchando tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre, permite que nuestros corazones sean receptivos, que nuestros oídos estén atentos, Padre bendito. Permítenos comprender tu palabra, Señor, para luego ponerla en práctica, Señor. De esa manera vivir para tu gloria y vivir en crecimiento de nuestra fe. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias por tu santa palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu, amoroso Señor. Padre bueno, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Dentro de pronto vamos a tener la celebración del sacramento del bautismo. Y antes de celebrar el sacramento del bautismo, hermanos, en los próximos domingos, es importante meditar sobre lo que significa el bautismo. Es vital, hermanos, es vital que en nuestra fe, es vital que nuestro conocimiento de la palabra del Señor, hermanos, venga como base para nuestra vida práctica. Por esa razón, en esta ocasión vamos a hablar sobre el sacramento del bautismo. Y vamos a hablar también de su antecesor. Vamos a hablar sobre la circuncisión. Porque el sacramento del bautismo, hermanos, como tal, lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero tiene sus raíces, hermanos, en el Antiguo Testamento. Entonces, el título de nuestra prédica en esta mañana es la circuncisión y el bautismo. Ese va a ser el título, la circuncisión y el bautismo. Por lo tanto, hermanos, nuestro mensaje tiene dos enseñanzas. En primer lugar, vamos a hablar sobre la circuncisión como la señal y el sello del pacto de gracia en el Antiguo Testamento. Luego vamos a hablar sobre el bautismo como la señal y el sello del pacto de gracia correspondiente al Nuevo Testamento. Entonces tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento en conjunto como la palabra de Dios que nos enseña sobre el bautismo. Soy consciente, hermanos, de que hay un concepto sobre lo que es el bautismo que tal vez hemos aprendido nosotros anteriormente a través de discipulado, a través de mensajes y prédicas, y aún incluso por redes sociales uno puede escuchar prédicas sobre el bautismo. Tengo que decir, según lo que estudiamos la palabra del Señor sobre el bautismo, las enseñanzas que recibimos son estudios enfatizados y realizados observando el Nuevo Testamento. Si tuviéramos aquí, hermanos, la oportunidad de conversar con un hermano bautista y le preguntamos al hermano bautista, por favor, díganos qué es el bautismo,
Y el bautista nos va a decir lo siguiente: el bautismo es nuestra muerte y sepultura con Cristo en el agua y nuestro resucitar a una nueva vida con Cristo. El bautismo es nuestro compromiso público con Dios. El bautismo es la proclamación de nuestra fe. Y para ser bautizados, nosotros necesitamos creer en Jesús. El que no cree no se puede bautizar. Para ser bautizados necesitamos nosotros ser discipulados. El que no entiende la palabra de Dios no puede bautizarse. Para bautizarnos necesitamos también arrepentirnos de nuestros pecados, y si no hay arrepentimiento, no podemos bautizarnos. ¿Qué es el bautismo? Entonces, bautismo es símbolo de nuestra muerte en la cruz, nuestra muerte y sepultura en el agua y nuestro resucitar a una nueva vida en Cristo. Esa enseñanza, hermanos, es una enseñanza correcta, pero parcial, porque esta enseñanza, esta definición, está fundamentada exclusivamente, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros estudiamos alguna doctrina y no la estudiamos con toda la Biblia en su conjunto, amados hermanos, entonces corremos el riesgo de tener una respuesta sesgada. Y eso es lo que pasa con la definición del bautismo, desde la óptica bautista. Recuerden, hermanos, que la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Dice toda la Escritura o dice todo el Nuevo Testamento? Dice, claramente dice la Biblia, toda la Escritura, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Estas fueron las palabras que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Y hermanos míos, cuando Pablo escribió estas palabras en su carta a Timoteo, en esa época todavía no existía el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿a qué Escritura estaba refiriéndose el apóstol Pablo? Si no existía todavía el Nuevo Testamento, no existía Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, hasta Apocalipsis, no existía. ¿A qué Escrituras estaba refiriéndose Pablo cuando dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios? Al Antiguo Testamento. Es obvio, hermanos, estaba refiriéndose a los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, la prédica de Cristo, el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesús, estaba en el Antiguo Testamento. Y ¿se acuerdan ustedes, hermanos, cuando el apóstol Pablo empezó a predicar en un pueblo llamado Berea? Había una comunidad de judíos en Berea. ¿Se acuerdan, hermanos? El apóstol Pablo predicaba en Berea. Fue a una sinagoga de los hermanos, vamos a decir, de Berea. Y cuando Pablo predicaba el evangelio, predicaba de Cristo Jesús, ¿qué hicieron los de Berea? Empezaron a evaluar la prédica de Pablo con las Escrituras. O sea, ellos empezaron a revisar su Biblia para verificar si lo que Pablo está afirmando y está predicando está en la Biblia. Ellos empezaron a verificar. Pablo predicaba el evangelio y los hermanos de Berea, los judíos en Berea, empezaban a revisar. La pregunta es, ¿qué Biblia revisaban los de Berea, hermanos? Si en esa época no existía todavía el Nuevo Testamento, ¿cuál sería la Biblia para los de Berea? El Antiguo Testamento, hermanos, ¿sí? Muy bien, entonces el Evangelio de Cristo Jesús está en el Antiguo Testamento, hermanos. El Evangelio de la salvación está en el Antiguo Testamento. Por esa razón, hermanos, cuando estudiamos el bautismo de la iglesia, tenemos que estudiarla en el Nuevo Testamento y también tenemos que estudiarla en el Antiguo Testamento. Con toda la Biblia, hermanos, tenemos que estudiarla. ¿Para qué? Para tener la enseñanza completa. Porque si estudiamos solo del bautismo en el Nuevo Testamento, tenemos la enseñanza, pero una parte nada más. Necesitamos toda la enseñanza. Cuando el apóstol Pablo predicaba, Pablo decía, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios.
En Hechos hablaba Pablo. Todo el consejo de Dios, toda la Biblia yo les he predicado, decía el apóstol Pablo. Muy bien, hermanos. Quiero entonces con estas palabras introductorias y vamos a iniciar entonces a hablar sobre el tema de la circuncisión y el bautismo. Pero quiero poner como segunda introducción, para captar su atención, hermanos míos, para que no se me vayan a desviar y dormir, quiero contar una pequeña historia. Es una historia ficticia, pero que va a ayudar a entender lo siguiente. En cierta ocasión había un señor ya mayor, ya de edad avanzada, que siempre sufría porque Perú nunca iba al mundial. Decía, nunca irá Perú al mundial. Desde España 82 no veo Perú al mundial, pero de pronto este hombre ancianito ve que la selección tiene la opción de ir al mundial, hermanos. Estamos hablando del mundial de Rusia 2018. Entonces este ancianito decía, quiero ir al estadio para ver cómo juega Perú contra Nueva Zelanda. Quiero ir al estadio. Y tenía un hijo que era muy amoroso con su padre. Entonces el hijo le dijo, papá, yo tu hijo te prometo llevarte al estadio. Papá, para que veas cómo Perú va al mundial. El padre decía, uy, pero ¿cumplirá mi hijo su promesa? Bueno, a veces la gente se olvida. Me dice, pero ¿cumplirá mi hijo su promesa de llevarme al estadio? Tal vez no cumpla, tal vez se olvide, tantas ocupaciones que tiene. Bueno, le voy a creer, pues ya hijo, está bien, pero ¿seguro me vas a llevar al estadio? Claro, papá, te voy a llevar al estadio. Entonces el ancianito decía, bueno, tal vez se olvidará. Pero el hijo que amaba a su papá dijo lo siguiente, bueno, para que mi viejito, para que mi papito, mi papá, para que no dude, mejor voy a comprar el boleto de una vez. Y compró su boleto de una vez por Teleticket y WOM, compró el boleto y le da a su papá. Papá, aquí está el boleto. ¿Cómo creen que se sintió ese anciano al recibir el boleto para entrar al estadio? Se sintió contento y seguro. El anciano dijo, esta es la garantía de que voy a ir al estadio. Ya tengo mi boleto. Ya no es solamente palabra de mi hijo. Ahora ya tengo el boleto. Aquí está, dice Perú versus Nueva Zelanda. Ya tengo mi boleto. Ahora sí, es verdad que voy a ir. Ahora, hermanos, ese boleto no es el partido. Ese boleto es una señal, un símbolo de que este hombre va a estar presente en el partido, para ver el partido. Algo así, hermanos, es la circuncisión. Algo así es el bautismo. Dios nos dice que nos ama con amor eterno, hermanos. Dios nos ha prometido que nos va a sacar del fango, del hoyo de la desesperación. Dios ha prometido, hermanos, sacarnos de la muerte. Dios ha prometido transformar nuestra mente y nuestro corazón. Dios ha prometido, hermanos, venir por su pueblo, no dejarnos ni abandonarnos. Dios nos ha dado grandes promesas. Él ha prometido ser nuestro Dios y el de nuestros hijos y el de otras personas también. Dios nos promete muchas cosas y está en su palabra, hermanos. Y lo tenemos que creer. Amén, hermanos. Porque si está escrito es verdad. Porque Dios dice la verdad, hermanos. Si Dios nos dice, yo te amo con amor eterno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que creer por fe. Tenemos que decir, Señor, tú me amas. Pero en honor a la verdad, hermanos míos, como humanos, como seres humanos, siempre nosotros confiamos en el Señor, o hay momentos en nuestra vida cuando la duda llega a nuestro corazón. Hay momentos en nuestra vida cuando nuestra fe empieza a flaquear. ¿Sucede eso o no sucede eso con nosotros, hermanos míos? Justo llega una enfermedad y tú dices, ay, Señor, tengo cáncer, pero tú dices, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dices en Jeremías, pero tengo cáncer. Oh, Señor, ¿cómo puedo entender, Señor? De pronto pierdes el trabajo. Oh, Señor, pero tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero estoy sin trabajo y tengo deudas, Señor. ¿Se dan cuenta que hay momentos en la vida del ser humano que flaqueamos, hermanos?
flaqueamos. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Creo que siempre uso el ejemplo de Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista, un gran siervo de Dios, predicador, hermanos, dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero lo metieron a la cárcel a Juan el Bautista. Estuvo en la cárcel. ¿Y cómo se sintió en la cárcel Juan el Bautista? Llamó a 2 discípulos y le dijo: vayan al maestro, pregúntenle, ¿es él verdaderamente, es él el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otros? Pregúntenle. Allí vemos, hermanos, cómo la fe de Juan fue probada también, hermanos. Entonces, mis amados hermanos, todos nosotros como cristianos tenemos las promesas del Señor. Están escritas aquí, hermanos, en su palabra. Tú sabes leer, léelo siempre. Tal vez tú eres analfabeto, no sabes leer. Creo que no hay ningún analfabeto aquí. Todos sabemos leer. Pero el que no supiera leer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que escuchar la palabra del Señor. Entonces aquí están las promesas del Señor. Pero como carne, como humanos, nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que tenemos una fe frágil. No somos los únicos que tenemos fe frágil. Grandes personajes en la Biblia también tenían una fe frágil. Y quiero hablar, hermanos, sobre la circuncisión como la señal y el sello que Dios, por amor, por compasión, le dio a Abraham, el padre de la fe. En Génesis capítulo 12, hermanos míos, en Génesis capítulo 12, Dios le llamó a Abraham, el padre de la fe, de Ur de los Caldeos. Y en Josué 24:2 dice, hermanos, que Abraham, antes de que Dios le llame, Abraham, junto con su familia, servían a dioses extraños. A dioses extraños. Abraham era un hombre idólatra, como cualquier ser humano, sin Dios. Pero Dios tomó la iniciativa, Dios llamó a Abraham. En Josué 24:2 está eso, hermano, pueden tomar nota. Dios llamó a Abraham. En Génesis 12, allí Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, Abraham, sal de tu parentela, irás al lugar donde yo te voy a llevar. Haré de ti, Abraham, una nación grande. Te bendeciré, Abraham. En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le ha dado esa promesa a Abraham. Abraham tendría más o menos 75 años, posiblemente cuando Dios le llamó, hermanos. Abraham por fe creyó en la palabra de Dios. Pero llegamos a Génesis capítulo 15. Y en Génesis capítulo 15, hermanos míos, han pasado muchos años y Abraham, hermanos, no tiene hijos. Es un hombre rico, pero no tiene hijos. Sin embargo, Dios ya le había prometido que él iba a ser padre de muchedumbre de gente. Pero Abraham no tiene ni un solo hijo. Y para variar, su nombre Abraham significa padre grande. Cualquiera que le pregunta: Abraham, ¿cómo te llamas? Bueno, tú fulano, ¿cómo te llamas? Me llamo Abraham. Qué precioso nombre. Abraham significa padre grande o gran padre. ¿Cuántos hijos tienes? Y Abraham diría: ni uno. Oh, qué curioso. Se llama padre grande, pero no tiene ni un hijo. Y Dios hace un pacto, hermanos. El pacto de gracia con Abraham. En Génesis capítulo 17, hermanos, y lo voy a leer con ustedes. Génesis capítulo 17, versículo 7. Y noten que aquí Dios, hermanos, está hablando con Abraham. Dios está dándole su palabra a Abraham. Dios está haciendo un pacto con Abraham. Dice lo siguiente, Génesis 17, 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, no temporal, dice por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí está, hermanos, el Señor está ratificando su acuerdo con Abraham, está haciendo el pacto de gracia con Abraham. Ahora, hermanos, Abraham recibe esas promesas de Dios, pero como cualquiera de nosotros, Abraham es un hombre que flaquea en su fe. Abraham es un hombre que tiene sus luchas y sus batallas también. Pero Dios, hermanos, en su gran misericordia, le va a dar la señal y el sello, la garantía de que su palabra es ciertísima y que Dios va a cumplir lo que le dijo a Abraham. Entonces, en Génesis capítulo 17, versículo 10, ahí tenemos el origen de la circuncisión.
como señal y sello. Génesis 17:10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Versículo 12. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y quiero leer el verso 14 también. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Hermanos, quiero invertir unos minutos para explicar esto. Tal vez no se entienda, pero quiero explicarlo y que sea claro. Hermanos, Abraham tiene una fe débil como cualquiera de nosotros. Y Dios con gran amor le va a dar la garantía, le va a dar una especie de boleto a Abraham, una señal y un sello. Y Dios le dice, la señal y sello, Abraham, es la circuncisión. ¿Qué cosa es la circuncisión? Hermanos, la circuncisión es una operación quirúrgica que se le hace al pene del varón, al miembro masculino del varón. La circuncisión es cortar un pedazo de tela del glande del miembro masculino. Hay una tela que se llama prepucio. Esa telita se corta, hermanos. Actualmente existe, hermanos, esa operación que se llama circuncisión, pero por razones médicas. Si tú ves a un urólogo y dices, señor urólogo, ¿usted hace circuncisión? El urólogo dice, sí, claro, en el hospital. Es una operación ambulatoria, sencilla, simple, con anestesia y todo lo demás. Luego tiene uno que tomar antibióticos, porque luego viene el dolor, hermanos. Entonces, Dios le dice a Abraham, Abraham, tú te tienes que circuncidar, vas a cortarte el prepucio. Esa es la señal. Esa es la garantía de que mi promesa es cierta contigo. Tiene que estar en tu cuerpo. ¿Y quién más tiene que ser circuncidado, hermanos? Dios le dijo, todo varón que nazca en tu casa a los 8 días de nacido. Y también los sirvientes de tu casa, los esclavos de tu casa, tienen que ser circuncidados. Aquí, hermanos, el que tiene fe en Dios es Abraham. Obviamente Abraham tiene fe en Dios, porque para cortarse, hermanos, la parte del prepucio, en una época donde no hay doctores, donde no hay anestesia, ni siquiera hay un bisturí, no hay ni pastillas para el dolor, ¿cómo le habría dolido a Abraham, hermanos? ¿Cómo sería ese dolor? Pobrecito Abraham, habrá agarrado un cuchillo de pedernal probablemente y, Señor, de verdad, sí, Abraham, esa es mi señal. Y de pronto Abraham se corta, hermanos, y la sangre empieza a chorrear. Pobre Abraham, hermanos, pero por fe lo hizo, se puso la circuncisión. Y la circuncisión era la señal y el sello del pacto de gracia. Ahora, hermanos, todos los judíos, todos, tenían que ser circuncidados, porque en el verso 14 dice, el judío que no sea circuncidado, si alguien dice, omite este mandato, ¿qué pasa con esa persona desobediente? Dice la Biblia, será cortado de mi pueblo, porque ha violado el pacto. O sea, pena de muerte, hermanos. Para aquel que violaba este mandamiento, no se le permitía estar en el pueblo. Entonces, hermanos, de eso está hablando el apóstol Pablo aquí en Colosenses. Vamos a ir ahora, hermanos, con eso en mente al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, verso 11. Colosenses 2, 11. Dice así. En él también fuisteis circuncidados. Ahí está la palabrita, ¿verdad? Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Me voy a detener allí para explicar, hermanos, qué estaba pasando, para poder entender. Y como dijo un profesor
Ojo, pestaña y ceja, hermanos. No se duerman los que están allá atrás, todos atentos, hermanos. ¿Sí? Todos muy atentos, porque escuchar la palabra del Señor, hermanos, es un asunto de vida o muerte. Es importante, hermanos, vital para todos nosotros. Así que estemos atentos. Aquí Pablo está hablando a los hermanos de la iglesia de Colosas y les está diciendo a los hermanos de la iglesia, Pablo les dice que ellos ya han sido circuncidados. ¿Qué había sucedido? En la iglesia de Colosas, hermanos, por cierto, Colosas era una ciudad extranjera. Colosas no era una ciudad de los judíos. Colosas estaba, hermanos, en Europa. ¿Qué sucede? Que en ese pueblo de Colosas, un pueblo pagano, un pueblo de los griegos, de los romanos, había una comunidad judía. Según los historiadores, esa comunidad se estableció en Colosas más o menos 200 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que para la época del apóstol Pablo, en el primer siglo, ya había una buena cantidad de colonos judíos que vivían ahí. Los judíos que siempre se circuncidaban porque era parte de su costumbre, parte de lo que Dios les había ordenado. Sucede que estos judíos llegan a conocer a Cristo y llegan a conocer el Evangelio. Pero ellos fueron circuncidados como judíos. Y muchos de estos judíos no entendían que ya no era necesario la circuncisión física. Y cuando llegaban a la iglesia de los colosenses, la mayoría de los hermanos eran gentiles, eran extranjeros. Y a los gentiles ya no se circuncidaba. Y voy a explicar por qué no se circuncidaba. Entonces, hermanos, los hermanos judíos empezaban a mirar con menosprecio a los hermanos gentiles. Y los judíos decían, hermanito, tú eres romano, ¿verdad? Tú eres de este pueblo. Ah, con razón, no te has circuncidado, hermano. Y el hermano gentil diría, no me he circuncidado, pero yo creo en Cristo Jesús, ya me he bautizado, ya yo soy cristiano. Y el judío le diría, no, está bien, hay que creer en Jesús, está bien, te has bautizado, pero te falta tu circuncisión. Tienes que circuncidarte, sí o sí, si no, no vas a ser salvo. Tienes que circuncidarte. Y esta enseñanza había entrado a la iglesia y los hermanos estaban un poco asustados, medio confundidos, y le preguntaron a Pablo, mira, esto está pasando. Yo me he bautizado, pero me están diciendo los hermanos judíos que también tenemos que circuncidarnos. ¿Y cómo es, apóstol Pablo? Explícanos. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? En el versículo 11, Pablo les dice a los hermanos, en Él, hablando de ¿quién? ¿Quién es Él? Cristo. Dice, ¿no? En Él, o sea, en Cristo, en Él fuisteis circuncidados. Pablo dice a la iglesia, hermanos, no se preocupen, ustedes ya han sido circuncidados. Y los gentiles dirían, ¿no? Pero Pablo, ¿en qué momento? Yo, nada, o sea, ¿cómo nos hemos circuncidado? ¿Qué quiere decir? Pablo continúa. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Circuncisión no hecha a mano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa circuncisión no hecha a mano? Cuando la Biblia habla de algo que es hecho a mano, está hablando de algo material, algo que tocas, algo tangible. Algo que es hecho a mano, obviamente es algo material. Algo que no es hecho a mano es algo espiritual. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, hermanos, no hace falta que ustedes se corten el prepucio, no es necesario porque ustedes ya fueron circuncidados, no con mano. Dios les ha circuncidado a ustedes con circuncisión espiritual. Ustedes no necesitan esa marca en su cuerpo, ya no necesitan esa marca que duele, que sale sangre, ya no hace falta, porque Dios ha circuncidado tu corazón. En otras palabras, la realidad espiritual, que es lo que vale, ustedes ya lo tienen. Hermanos míos,
Con esto quiero decir que el rito de la circuncisión en el Antiguo Testamento no era solamente un rito externo para que pertenezcas a esa comunidad judía. No, hermanos. En realidad Dios había dado la circuncisión física como una señal y un sello de una realidad espiritual. La circuncisión apuntaba, hermanos míos, a la obra de Dios, porque es Dios quien cambia el corazón de las personas. Vamos a ver, hermanos, eso con algunos pasajes para poder comprender. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Tal vez no lo busquen, hermanos, porque se van a demorar y no quiero que pierdan Colosenses, pero yo lo voy a leer y anoten eso sí en su cuaderno. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Ahí habla de la circuncisión. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Voy a repetir. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué está diciendo la Biblia en Deuteronomio, hermanos? Está hablando de la verdadera circuncisión, que es la circuncisión del corazón. En otras palabras, está hablando del cambio de vida. Está hablando de dejar la vida pasada y tener una nueva vida con Dios. Pero ¿quién es el que va a cambiar nuestro corazón? ¿Quién es el que va a producir esa transformación en nuestra vida? Según Deuteronomio. ¿Quién circuncida el corazón? Dios. Entonces, hermanos, la circuncisión física era una señal que apuntaba a la verdadera circuncisión, que era el cambio de corazón, cambio de vida, una nueva vida en Dios, en Cristo Jesús. El problema con los judíos, hermanos, es que ellos vieron la circuncisión física y ellos dijeron: como ya me circuncide físicamente, yo soy salvo. Ahora sí, yo soy pueblo de Dios. Confiaron en la circuncisión física, pero espiritualmente, hermanos, ellos no estaban circuncidados. Voy a poner una ilustración aquí. ¿Se acuerdan, hermanos míos, que Abraham tuvo 2 hijos? Y a sus 2 hijos Abraham les dio la circuncisión. ¿Cómo se llamaba el primer hijo de Abraham? Que tuvo con Agar, con su esclava. ¿Cómo se llamó ese muchacho? Ismael. Y Abraham le puso su circuncisión. Le puso su sacramento de la circuncisión. Luego Abraham tuvo otro hijo con su esposa Sara. ¿Cómo se llamaba ese niño? Isaac. También le circuncidó, también le puso a Isaac su señal y su sello. Y Abraham, como buen padre, tenía la confianza en Dios de que sus 2 hijos van a crecer, amando a Dios. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con Ismael? ¿Creció amando a Dios o fue un muchacho rebelde? Rebelde. Aunque tenía su señal y su sello, después, hermanos, se manifestó que este Ismael no era de Dios. Qué pena, ¿no? Pero Isaac sí era de Dios. En otras palabras, lo que quiero decir, hermanos, es que una persona podía tener físicamente su señal sin espiritualmente tener la verdadera señal. Lo mismo pasa, hermanos, en el Nuevo Testamento. ¿Cuánta gente, hermanos, puede bautizarse y dice: he decidido seguir a Cristo? Se bautizan. Como Simón el Mago, ¿se acuerdan, hermanos? En Hechos capítulo 8, Simón el Mago también se bautizó. Tenía externamente la señal, pero su corazón, el corazón de Simón el Mago, ¿había cambiado, hermanos? No, quería comprar con dinero el poder del Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: Simón, tú no tienes parte ni suerte en esto, porque tú has pretendido comprar con dinero el poder del Espíritu Santo. Tú no tienes parte ni suerte en esto. Pero Simón estaba bautizado, hermanos. Era miembro oficial en la iglesia. Pero tenía la verdadera circuncisión del corazón, este Simón el Mago. No, hermanos. No. Por esa razón, hermanos, en la óptica bautista, el concepto es: bautizamos solamente a creyentes que hemos evaluado que creen en Dios. Solo creyentes se bautizan. Pero eso, hermanos, es subjetivo y complicado.
Es verdad, nosotros podemos ver, por sus frutos los conoceréis, pero ¿quién conoce realmente el corazón de la persona? ¿Podemos el hombre conocer el corazón de otra persona, hermanos? ¿Quién es el único que conoce? Y cuando nosotros bautizamos a los adultos, lo bautizamos en fe, confiando de que esa persona va a seguir fiel a Cristo. Pero muchas veces no sucede, hermanos. Lo que nos da a entender que el hecho de que una persona tenga la señal externa no significa que internamente ya sea con la señal de Dios. Eso es la obra de Dios, hermanos. Es obra de Dios. Entonces Pablo les dice a los colosenses, hermanos colosenses, ustedes están preocupados, los judaizantes quieren que se circunciden. En una parte los judaizantes tienen razón. Cuando dicen circuncídense, tienen razón los judaizantes. Pero ustedes ya fueron circuncidados espiritualmente. Físicamente no. No, físicamente no. Pero espiritualmente ya Dios les ha cambiado el corazón, hermanos de Colosenses. Y los colosenses dirían, pero Pablo, si es así, ¿cuál es la señal externa para nosotros? Y en el versículo 12, Pablo va a explicar cuál es la señal externa para ellos. En el versículo 12, Colosenses 2:12 dice, y a vosotros, el verso 12, sepultados con él en el bautismo. Repito, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe, por el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo a los hermanos? ¿Qué nos dice Pablo a nosotros? Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Dios ha circuncidado nuestro corazón. Pero ¿cuál es la señal externa de esa circuncisión para nosotros los gentiles? Es el bautismo. Es el bautismo. Y voy a explicar de esta manera para entender, hermanos. Pastor, ¿cómo circuncisión pasa a ser bautismo? Explíquenos bien, explíquese, pastor. ¿Cómo que la circuncisión va a pasar a ser bautismo? El bautista, el hermano bautista dirá, no, pastor, está mal. Circuncisión es para los judíos. Bautismo es Nuevo Testamento, así que son cosas diferentes, puede el bautista decir. Pero saben, hermanos, cuando hablamos de la circuncisión era un corte. Había derramamiento de sangre, era doloroso, hermanos. Cuando Cristo Jesús vino al mundo, hermanos, Cristo Jesús derramó sangre. Él sufrió dolor en la cruz. Por lo tanto, ya no hace falta derramar sangre ni sufrir dolor, porque el Señor Jesús sufrió por nosotros. Llevó dolor, la muerte en la cruz. Voy a repetir el verso 11. En Él también, en Jesús, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Y escuchen esto, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, habla de nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja vida. Dice que el Señor ha quitado nuestra vieja vida. ¿Cómo se ha quitado nuestra vieja vida? Dice, en la circuncisión de Cristo. O sea, nuestra vieja vida, el viejo Abel, fue arrancado en la circuncisión de Cristo. Oh, pastor, ¿y qué es la circuncisión de Cristo? ¿Qué es la circuncisión de Cristo? Hermanos míos, vamos a leer Gálatas 3:13 para comprender. Gálatas 3:13. Cuando habla de la circuncisión, acuérdense derramamiento de sangre, acuérdense dolor, acuérdense de eso. Dice que el Señor nos ha quitado nuestra vieja vida con la circuncisión de Cristo. ¿Pero qué es la circuncisión de Cristo? Gálatas 3:13 dice lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. En el versículo 3, hermanos, habla de la muerte de nuestro Señor Jesús, la maldición que tuvo que recibir el Señor Jesús. ¿Se acuerdan, hermanos? Todos nosotros como pecadores que somos, estamos sujetos a la justa y santa ira de Dios. Romanos 1 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los
hombres. Cuando Jesús fue a la cruz, hermanos, ¿qué pasó, hermanos, con Jesús en la cruz? Se derramó, hermanos, la ira de Dios sobre el cuerpo de nuestro bendito Señor Jesucristo. Ustedes recordarán, hermanos, cuando el Señor Jesús hablaba de su muerte, el Señor lo relacionaba con el bautismo. Vamos a verificar esta información. Marcos capítulo 10, verso 38. Marcos 10, 38 y 39. Anoten, hermanos, en sus boletines y lo voy a leer, pero quiero que anoten ese pasaje y lo guarden. Marcos 10, 38 y 39. Dice así. Justo ya estamos por concluir. Marcos capítulo 10, verso 38 y 39. Dice así. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Miren, aquí Juan y Santiago se acercan a Jesús y le dicen, Maestro, queremos sentarnos uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Miren cómo son estos discípulos, ¿no? Le piden, ya pues Maestro, antes que Pedro nos gane, mira, nosotros queremos Juanito acá y Santiaguito acá, a tu derecha, a tu izquierda queremos entrar. Zona VIP queremos, Señor Jesús, contigo, zona VIP queremos. Y Jesús, viendo que ellos no tienen humildad, porque piensan en ellos mismos nada más, ¿qué dice Jesús en el verso 38? Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? 39. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿De qué bautismo está hablando Jesús, hermanos, aquí? ¿Estará hablando de su bautismo en el río Jordán con Juan el Bautista? Eso ya había pasado ya. ¿De qué bautismo está hablando? Jesús dice, voy a tomar la copa y voy a ser bautizado. Cuando Jesús habla de ser bautizado aquí, hermanos, Jesús está hablando de su muerte en la cruz, que en la cruz derramará sangre, que en la cruz morirá por nosotros, que en la cruz va a recibir el derramamiento de la justa y santa ira de Dios. En la cruz va a recibir la maldición que nosotros merecíamos. Él, nuestro segundo Adán, Él, nuestra cabeza representativa, Él, nuestro abogado, va a ir a la cruz y va a recibir, hermanos, la maldición. Y Jesús dice, voy a ser bautizado con el juicio de Dios. Voy a ser bautizado con la muerte. Entonces, por esa razón, Pablo dice a los colosenses, hermanos, no hace falta que ustedes se circunciden físicamente. Ya Dios les ha circuncidado su corazón. ¿Cómo? Con el bautismo. Con la circuncisión de Cristo. Y cuando dice circuncisión de Cristo, rápidamente explica diciendo, sepultados juntamente con el bautismo, dice, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se enlaza la circuncisión con el bautismo. Cómo se enlaza, hermanos, cómo hay un paralelo aquí. Entonces nosotros, hermanos míos, ¿qué cambió nuestra vida? ¿Qué nos limpió el corazón de pecado? El bautismo de Cristo. O sea, la muerte de Cristo en la cruz, que Él recibió la maldición, la ira de Dios sobre su cuerpo, sobre su vida. Eso, hermanos, a nosotros nos ha cambiado el corazón. El sacrificio de Cristo, hermanos, ha transformado nuestras vidas. Sí, yo sé que somos humanos frágiles, somos cristianos a media caña, como diríamos coloquialmente. A veces sí, a veces no, a veces con gozo, a veces triste, a veces animado, a veces desanimado. Así es nuestra vida. Por eso el Señor nos ha dado el bautismo como sello, como garantía de que a pesar de eso, hermanos, Dios es fiel a su promesa. Fiel es el que nos llamó, el que nos llevará hasta el día final, el que nos va a preservar, hermanos míos. Por eso en el versículo 12 habla de nuestra identidad con Cristo. Cuando dice sepultados con Él en el bautismo, habla de nuestra unión con Cristo, nuestra unidad. Por cierto, hermanos, este pasaje es usado por nuestros hermanos bautistas para explicar, hermanos, que acá dice sepultado en el bautismo, Pastor Abel. O sea, tiene que ser sepultado en el agua, porque ahí dice. Se dice así, ¿no? Pero no habla aquí, hermanos, en ningún momento de ser sepultado en agua. Aquí, hermanos, esto es una figura
para explicar, hermanos, el efecto espiritual de la muerte del Señor. La muerte del Señor ha tenido un efecto espiritual en nosotros. Nuestra vieja vida ha sido sepultada, nuestra vieja vida ha sido alejada de nosotros, ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Cuando habla de sepultados, con Él en el bautismo habla de nuestra unión con el Señor. No habla de ser sepultados en el agua, porque aquí no habla de agua, habla del bautismo como una realidad espiritual. Por cierto, abro paréntesis, hermanos, a la gente en la época de nuestro Señor Jesús no lo sepultaban como ahora en la tierra. Antiguamente se hacían cuevas en la roca y en la cueva se colocaba el cuerpo muerto. Así colocaron al Señor en una cueva. No lo enterraron, hermano, lo pusieron en una cueva. Esa era la forma. Entonces no podríamos asociar aquí como descender al agua y salir del agua, ¿no? Entonces, hermanos míos, concluyo con la siguiente palabra. La circuncisión física apuntaba, hermanos, a la obra de Dios que cambia el corazón, que transforma la vida de la persona. En el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, el bautismo, ¿a qué apunta el bautismo? Apunta a lo mismo, apunta a la realidad de que es Cristo el que lava nuestro corazón. Es Cristo el que transforma nuestro corazón. Cristo es el que nos da una nueva vida. En otras palabras, hermanos, el bautismo del Nuevo Testamento es lo mismo que la circuncisión del Antiguo Testamento. La única diferencia es la forma externa de administrarse. Porque en lo esencial, en la médula, la circuncisión es lo mismo que el bautismo. Es lo mismo. Pero en lo externo, en su forma de administrar, es diferente. Porque la circuncisión era un acto físico que cortaba el prepucio. Ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, ya no hay eso. Ahora es bautismo con agua. La circuncisión era solo para los varones en el Antiguo Testamento. Ahora la circuncisión o el bautismo del Nuevo Testamento es para hombres y mujeres. Amén, hermanos. Es por eso, hermanos, que si la circuncisión era para los niños en el Antiguo Testamento, ¿qué podemos concluir del bautismo? ¿También será para los niños el bautismo en el Nuevo Testamento? Sí, hermanos míos. Pero eso será para otra lección, hermanos. Por ahora nos quedamos aquí, hermanos. Vamos a orar al Señor. Señor, te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia. Tú ves nuestra fe débil, tú ves nuestra fe que flaquea muchas veces. Pero hemos escuchado tu palabra, Señor. Nos aferramos a tu palabra, Señor. Pero tú, porque nos amas, has decidido, Señor, regalarnos este sacramento del bautismo. Nos explica, Señor, cómo desde el Antiguo Testamento tú has querido asegurar la fe de tus hijos y les has dado la circuncisión. Ahora en el Nuevo Testamento, tú nos das a nosotros el bautismo. Señor, porque tú has muerto en la cruz, entregaste tu vida, derramaste sangre, sufriste dolor. Ya no es necesario para nosotros sufrir ese dolor. Por eso tú nos das el bautismo, Señor. Por esa razón, antes de ir a los cielos, Padre, amado Señor Jesús, tú dijiste en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por darnos esta señal y este sello de tu garantía de que tu amor es real. Bendice a tu iglesia, Padre. Es nuestra oración en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.